las dudas, ¿sí? Y que las dudas queden grabadas también en el video. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzamos la clase con la primera duda de la compañera Valeria, ¿sí? Cuando hablamos del voyeurismo, vamos a hablar de una parafilia, ¿sí? Que tiene que ver con el acto de espiar, mirar, ¿sí? Y cómo esa acción es lo que produce excitación en un ser vivo y que está relacionado con una parafilia. Cuando hablamos de parafilia, el prefijo para tiene que ver con algo que es paralelo, ¿sí? O sea, la filia, o sea, el significado de la palabra filia tiene que ver con, o sea, con el amor, con la expresión del amor, ¿sí? Y entonces una parafilia es una expresión de amor paralela, ¿no? Desde el significado en lo humano, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿no? Y que le explicaba a la compañera Valeria y a los que aquí se encontraban que precisamente la excitación en el voyeurista tiene que ver con el hecho puntual de saberse oculto, ¿no? Y saber que el otro no lo está viendo, ¿no? Y la excitación que esto produce, ¿no? De poder espiar, estar mirando sin que el otro se percate de esta acción, ¿sale? En las parafilias, simplemente aquel que tiene la parafilia está haciendo únicamente uso de su deseo, ¿sí? Porque en el acto de vincularte con las personas, pues entra en juego o en interacción mi deseo y el del otro, ¿no? O sea, la manera en cómo nos expresamos amor tiene que ver con lo que yo deseo y lo que deseo lo que desea el otro, ya se hace mi pareja, un amigo, una amiga, un primo, etcétera, y cómo llegamos a acuerdos, ¿no? Entonces, hay reciprocidad, hay una interacción. Cuando se trata de las parafilias, es nada más de un lado hacia otro, ¿sí? O sea, no importa cómo yo llegue a mi deseo, lo importante es que yo llegue, ¿sale? En relación a lo que comentó la compañera Leslie, dice, me tuvo entretenida el video porque explicaba lo que es la pulsión en los animales y de los seres vivos. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración, compañera Leslie. Cuando hablamos de animales, no vamos a hablar precisamente de pulsión, porque la pulsión es algo exclusivo del ser humano. De hecho, la pulsión es lo que más nos diferencia de los animales, ¿sí? Cuando hablamos de los animales, vamos a hablar de instinto. Y en los seres humanos vamos a hablar de la pulsión, ¿sale? Nada más quería hacer esa aclaración en cuanto a eso que usted comentó para que le quede más claro, ¿sale? Y ahora sí, compañera, que quería abrir el micrófono y quería comentar algo. Yo, maestro, precisamente era eso que acaba usted de decir, esa era mi pregunta. Los animales es instinto, pero en todo ser humano, todo instinto se transformó en pulsión, entonces así quiere decir, ¿verdad? Pero hay otra cosa que yo quiero saber, dicen que hay dos tipos de pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y que no son medibles. Entonces, ¿cómo sacan toda esta información o cómo se saca toda esta información? Claro, sí, como se comentó en el video, compañera, Freud escribe, si no me equivoco, entre 1915 y 1919, un escrito que se llama Las pulsiones y sus destinos, ¿sí? Donde va a hablar precisamente de todo lo que es la pulsión. Ahorita en las diapositivas, compañera, no me quiero adelantar, vamos a explicar precisamente lo que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte y cómo diferenciarlas, cómo identificarlas, de qué se tratan unas y de qué se tratan otras, ¿sale? Entonces, nada más espérame un poquito para ahorita que lleguemos a ese punto de las diapositivas, pues le quede claro la información, compañera, ¿sí? Sí, hablando de eso, precisamente, usted que comenta de que nosotros no actuamos por instinto, sino por pulsión. ¿Recuerdan que en una de las clases yo les mencionaba que solamente en la primera hambre
y en la primera ingesta de alimentos, es quizás el único momento en el que el ser humano actúa por instinto. ¿Sí recuerdan eso? Y Sí, les ponía el profesor, ejemplo sí. de cómo se le coloca en el vientre a una mamá a su bebé y este se arrastra como un reptil y se le pega al pecho. ¿Sí? Porque las mamás segregan ciertas sustancias que producen cierto olor que hacen que el bebé se arrastre hasta el pecho. ¿Sale? Entonces, es quizás el único momento, ¿sí?, en el que los seres humanos actuamos de manera instintiva. A partir de ahí, a partir de la segunda hambre, del segundo dolor, de este binomio del placer y el dolor, es que los seres humanos actuamos de manera pulsional y no de manera instintiva, ¿sale? Entonces, ahorita en relación a las pulsiones de vida y de muerte, compañera, lo vamos a explicar en las diapositivas, ¿sale? Y bueno, es que como siguen escribiendo y escribiendo, luego no puedo ver todo las dudas que tienen, por eso les pido que abran sus micrófonos. Ok, vamos a ver. Profe, yo no entendí algo, dice Fernanda. En el video dice algo de la zoofilia y la homosexualidad, pero no entendí a lo que se refería. Ahorita vamos a explicar eso, compañera. También en las diapositivas viene, o sea, no viene el tema de la homosexualidad o de la pedofilia, ¿no? Etcétera, sino que esos eran ejemplos dentro del video donde este autor precisamente hace referencia a que en la vida humana existen múltiples destinos. ¿A qué nos referimos con que existen múltiples destinos? Que la manera en cómo nosotros accedemos al placer o a la descarga de la atención es muy variada de un ser humano a otro. Cuando en el reino animal siempre son los mismos destinos. O sea, en el reino animal, lo que siempre va a buscar un animal es autoconservarse, reproducirse y defenderse, ¿sí? Que es la autoconservación, es el instinto de autoconservación, el instinto sexual y el instinto de agresividad, ¿sí? Que es me defiendo, me reproduzco y me autoconservo. ¿Por qué? ¿Cuál es el único fin de hacer esto en el reino animal? ¿Sí? Que es la preservación de la especie. O sea, los animales actúan por instinto para preservar la especie. Cuando hablo de preservar la especie es que la especie se conserva, que la especie siga existiendo, que la especie no se extinga. Entonces, cuando hablamos de instinto, vamos a hablar de que es una información perfecta, siempre con una misma meta y un mismo fin, ¿sí? Que es la conservación de la especie. Y para que los animales puedan conservar la especie, necesitan reproducirse, autoconservarse y defenderse. Eso se necesita en el reino animal. Si ustedes han visto History Channel o estos programas en alguna ocasión siendo niños, pues esto pasa en el reino animal, ¿verdad? Sí, en el reino animal no hay moral, no hay razonamiento de esto es bueno o esto es malo, simplemente actúan para comer, para reproducirse, para defenderse, ¿sale? Entonces ahorita vamos a profundizar eso que usted comenta, compañera Fernanda. Entonces preguntó la compañera, entonces en los humanos es pulsión y en los animales es instinto, efectivamente, ¿sí? Lo que nos diferencia de los animales es que ellos actúan por instinto y nosotros actuamos a través de las pulsiones. Okay. Profesor, tengo una duda. Sí. En el video se decía que en la pulsión, la meta o el fin era la satisfacción que viene al final de la pulsión, pero leyendo y viendo otros videos me salió que también el fin o meta puede ser una insatisfacción. Entonces, ¿esto es correcto? Y de ser así, ¿algún ejemplo en el que se pudiera decir que sería insatisfacción? Ok. Sí, cuando usted en otros videos pudo ver que se puede producir una insatisfacción al final, es porque en el reino animal, compañera, pues la hembra entra en un periodo de apareamiento, o sea, como se dice, entra en celo, ¿sí? Lo que pone en alerta al olfato del macho, ¿sí?
que identifica el olor, todas las sustancias químicas que va a segregar la hembra a través de su vulva y que van a producir un olor, que van a hacer que el macho reaccione y que el macho busque montar a la hembra. Y entonces en el acto D, pues se produce el acto sexual, ¿no? En el reino animal, donde, por así decirlo, se garantiza que la hembra quede preñada. Y entonces en ese acto, la hembra queda preñada y entonces se produce en el reino animal, pues, como el cumplimiento de la meta o el fin, ¿no? En el reino humano, compañera, usted puede tener relaciones, ¿sí?, sexuales por el simple acto de copular, sin buscar reproducirse, sin buscar tener hijos, simplemente por el simple acto de tener placer. Pero en el acto de, pues, puede sentirse insatisfecha, ¿sí? Puede producirse una insatisfacción, porque aunque la pulsión le dijo, oye, le avisó corporalmente de que usted quería tener relaciones sexuales,